Bendito el Señor. Ya le hemos clamado al Señor, hermano, así que cada uno de nosotros, el Señor nos tiene un manjar especial. ¿Cuánto lo quieren? Gloria a Dios. Así que con cada uno de nosotros, hermanos, mi hermano encomendado con el mensaje de hoy. Gloria a Dios. Amén, hermano. Gloria a Dios. Padre, grito con todos, amados hermanos. Amén, hermano. Pues gracias a Dios primeramente porque me da la vida, Gloria a Dios. le da la vida a mi esposa, a mis hijos. Y le puedo ver a cada uno de ustedes que también Amén, están hermano. Gloria a Dios. con vida. Y eso es grande, hermano. Amén. Y eso solo Dios puede hacerlo. Darnos la vida, solo Dios puede darla. Bendito sea el nombre del Señor. Sea bienvenido cada uno de ustedes que se han hecho presente a la casa del Señor. Bienvenido. Amén, hermano. Sabe de que es el mejor lugar donde deben de estar los hijos de Dios, en la casa de Dios. Es el mejor lugar que hemos escogido usted y yo en adorarle a Él. Esa alabanza que usted ha cantado ha sido para el Señor. Solo para Él, para nadie más, ha sido para nuestro Dios, porque Él es el digno de honra y de gloria. Solo Él se merece toda honra, toda gloria. Y yo sé que los que no nos paramos, pero acompañamos a cantar a mis hermanos que se pararon a cantar. Así es que, sin más pérdida de tiempo, les voy a pedir que se pongan sobre sus pies. Y abran las escrituras en el segundo libro de los Crónicas. Gloria a Dios. Capítulo 26. Y allí vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Crónicas, capítulo 26 y versículo 3 al 5. Gloria a Dios, bendiga a los niños también, porque también le cantan al Señor. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén, hermano. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús y dice la palabra del Señor así. De 16 años era Uzía cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Jecoslía de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasía su padre. El 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, y entendido él en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Gloria a Dios. Puede tomar tu asiento. Gloria a Dios. Hemos leído, hermano, una palabra donde nos habla de un joven que fue rey a su tierna edad. A los 16 años murió su padre y extendió él a agarrar el reinado. 16 años tenía este jovencito. Imagínense lo que él tenía en sus mentes. Mucho joven sueña, algunos quizás con ser arquitectos, otros con ser ingenieros, otros que quieren ser doctores a su tierna edad. El rey Amasía comenzó a reinar a los 16 años. Y
Y él vio cómo su padre amaba a Dios. Y hizo algo él muy especial, que fue seguir los pasos de su padre. Dice que era un jovencito, pero llegó a su mente que se propuso él en buscar a Dios. Y yo leía esta palabra y decía yo, ¿cómo empezó este joven? Y comencé a buscarlo y a buscarlo y a leer y a leer y a leerlo. Y fui hallando un resultado bastante duro, terrible al final. Entonces al tema del mensaje buscaba cómo le pongo a este tema. Y lo leía y decía yo, bueno, le voy a poner, no es cómo empiezas, sino cómo terminas. Era un joven hermano que había tomado el reinado, y al buscar a Dios, porque dice que se propuso en buscar a Dios, y le halló, le encontró. Porque el que se propone a buscar a Dios le va a encontrar. Le va a encontrar, hermano. Délo por hecho que si usted le busca a Dios, usted lo va a encontrar. Pero es necesario que usted y yo logremos a comprender que al encontrar a Dios, Dios no se separe de nosotros. Que Dios no se pueda separar de nosotros a través, tal vez, de nuestra falta o de nuestra desobediencia que podamos cometer en nuestro caminar, en el camino de Dios. Amasías dice que fue un rey muy prosperado, muy bendecido. El Señor lo hizo fuerte en batalla. Lo hizo que tuviera los mejores guerreros. Dice que vencía a los países, pero era Dios que iba con él. Lo hizo, dice, prosperar. Lo prosperó en gran manera a este joven, que dice la palabra del Señor que era un hombre que tenía una potencia, que le temían, dice, los países de su alrededor le temían. ¿Pero por qué le temían a este hombre? Porque Dios estaba con él. Y si Dios estaba con él, no había rey que se levantara, hermano, con ejército grande a pelear con él para vencerlo, que lo iban a vencer. No había rey que se pudiera parar, porque Dios estaba con este rey. Dios le había dado a él la inteligencia para que pudiera pelear con el ejército, y a donde él lo ponía era una estrategia que él tomaba y allí él vencía, porque Dios estaba ahí. Dios estaba en medio de él. Pero él tomó esta palabra, y yo cuando veo el versículo 5 dice, y persistió en buscar a Dios. Se propuso en buscar a Dios y lo encontró. Ahí estaba el Señor con él. Iba el Señor con él a la batalla que él fuera. Iba Dios con él. Y si Dios está con el hombre, ¿quién contra él? Nadie, hermano. No hay nadie que pueda hacerle frente a un hombre si Dios está con ese hombre. Pero miren lo que dice el versículo 6. Y salió y peleó, dice, contra los filisteos. Aleluya. Y rompió, dice, el muro de Gad y el muro de Janía y el muro de Edom, y edificó ciudades en Altod y en tierra de los filisteos. Miren lo que fue hacer él.
aún en las tierras que no eran de él, allí fue a edificar. Ya había él ganado ese terreno, pues venía él y edificaba ciudades ahí, colonias, porque ese terreno ya lo había ganado. Mire, es que cuando Dios está con el hombre, hermano, Dios lo bendice. Dice que como él se propuso buscar a Dios, Dios lo bendició, dice, en gran manera. Le bendició de muchas maneras el Señor. Le prosperó, pero al prosperarle, él se sintió, ahí es lo malo que puede ocurrir en el hombre o la mujer. Y yo digo una cosa, que el hombre y la mujer se debe de acordar de dónde Dios nos levantó, de dónde Dios nos sacó, porque yo no era donde Dios me sacó, no era diferente. Cuando me ungieron como anciano en el 2000, a este día, ya a esta fecha, 25 años, pero no soy yo, no, fue Dios. Fue Dios. ¿Y por qué a Él se le debe dar la honra y la gloria? Porque si estoy hasta este momento acá, es por la misericordia de Dios. No es porque yo sea fuerte o valiente, no. Sí, también he sufrido. Pero no lo he sufrido de mí mismo. Dios me ha ayudado. Y es lo que a usted y yo debemos de reconocer y entender, que el que nos ayuda es Él. Es Él. Usted no está aquí porque usted ha sido el fuerte, ha sido el valiente. No, está usted en este lugar por la misericordia del Todopoderoso. Si Dios no fuera, hermano, con nosotros, usted y yo quizás anduviéramos allá perdidos en el mundo. Unos quizás que viviéramos, o otros que quizás no viviéramos actualmente. Porque el hombre sin Dios nada puede hacer. Y es lo que nosotros debemos de reconocer, que cada día que vivimos, lo vivimos, es por la misericordia de Dios. No es porque nosotros seamos fuertes, hermanos, o porque nosotros podamos, no, hermanos, no. Este rey empezó así, y ya va a ver cómo terminó. Es terrible como él terminó. Y Dios le prosperó en gran manera. Así, usted y yo, Dios, de donde Dios nos trajo y nos trajo a este país, lo que tal vez no obtengamos lo que ese rey pudo tener, pero lo poquito que usted y yo podamos tener, hermano, nos dio Dios. Él nos ha dado lo que nosotros hemos podido obtener hasta hoy en día. Es Él. Es Él. Y es por eso que usted y yo le debemos de dar a Él la honra y la gloria diariamente a Él. Al Señor. Dice el versículo 8, mire. No, el versículo 7. Dios le dio, dice, ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur, Baal, contra los amonitas, y dieron el 8, y dieron los amonitas, dice, presentes a Uzía, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto. Mire hasta dónde llegó la fama de este rey. Aún los enemigos, ¿qué hacían? Le llevaban presentes. Es que el Señor, hermano, mire, hermano, cuando alguien lo quiere, hermano, maldecir, viene el Señor y lo usa para bendición para usted.
Cuando usted y yo le tememos a Dios. Pero si no le tememos a Dios, pues Dios nos deja. Pero este rey dice que venían los enemigos y le llevaban a él presente. ¿Por qué lo hacían ellos? Para que él no peleara contra ellos. Porque si había llegado la fama, dice, se llegó hasta allá a Egipto, que el rey Usías, Dios lo había bendecido y le había dado poder. Y a donde él saliera, él iba con él. Él iba con él. Entonces el Señor lo prosperó. En gran manera, dice que lo prosperó en los cultivos. Tuvo, dice, mucho ganado. Le bendició en gran manera el Señor a este rey. Pero llegó el momento de envanecerse. Miremos el versículo 16. Versículo 16. De allí mismo. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del infierno. Mas cuando era, dice, fuerte, su corazón se enalteció. ¿Y de dónde Dios lo había levantado? Era un jovencito, hermano. Así somos nosotros, igual manera, cuando empezamos el evangelio, jovencitos. Jovencitos empezamos a caminar en el camino de Dios. Pero quizás cuando llevamos 10 años, 15 años, comenzamos a sentirnos que nosotros somos los grandes evangelios. Los grandes cristianos. Y nos sentimos fuertes. Hacemos lo de este rey que se nos olvidó. Que al principio buscábamos a Dios porque decíamos, es que soy necesitado, necesito de Dios. Pero quizás cuando crecemos y llegamos a obtener un diaconado o llegamos a llegar a un ministerio, nos sentimos grandes. Nos sentimos que nosotros somos solo nosotros. Y sea Dios ayudándonos, hermanos, el único poderoso, grande que merece respeto, honra y gloria, se llama Jesús de Nazaret. Solo Él. No solo Dios merece honra y gloria, pero el hombre se enaltece. Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Porque nosotros somos servidores de Dios. Somos igual a ustedes, hermanos, hermanas. Iguales somos, valemos el mismo precio, la sangre de nuestro Señor, valemos usted y yo. Y es por eso que usted y yo lo que tenemos que hacer es estar agradecidos con Dios, que Dios nos compró no valiendo nada. Nosotros nos sacó del lodo cenagoso y nos trajo a este lugar y somos lo que somos por misericordia del Dios Todopoderoso. Amén, hermano. Pero dice que este hombre se enalteció en su corazón y llegó a pensar lo que hizo aquel rey y dijo, no es esta la gran ciudad que yo he construido. ¿Y qué le pasó a ese hombre que se enalteció pensando que él había hecho? Porque él dijo, yo la he hecho con mi propia fuerza, esta yo la construí. Lo duro es cuando llega la voz y le dice, necio, necio, esta noche vienen por tu alma. Y lo que has proveído, le dijo aquel de los graneros, vea, ¿de quién será, necio? De Dios. Dios tiene el control de todo, hermano. Él es el único. Él es el único. Dice que aquí, más cuando
ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, para su propia ruina. Para eso se enalteció su corazón, para la propia ruina de él. ¿De qué le sirve al hombre sentirse grande si va a perder su alma? ¿De qué le sirve al hombre enorgullecerse? De nada le sirve, porque el ego mata al hombre. El ego destruye al hombre. Amasía había llegado el ego a él, el orgullo en él, donde tanto, mire lo que dice el versículo 17. Y entró tras él, dice, el sacerdote Azarías, con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron, dice, contra él el rey Uzías, y le dijeron: no te corresponde a ti, dice Uzías, en quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón. El rey se había enaltecido tanto, este rey, que había agarrado algo de que él no le convenía hacerlo, sino que le convenía hacerlo, dice, a los sacerdotes, a los hijos de Aarón. A ellos era que podían quemar el incienso en el altar donde se quemaba el incienso. Pero él vino y agarró el incienso y se fue. Él entró a ese lugar porque él se sentía poderoso, él se sentía fuerte, que nadie le podía decir nada. Él se sentía que él era el único, que solo él tenía la autoridad sobre todo. El hombre había fallado, se le había olvidado quién lo había levantado, quién le había dado la prosperidad, quién le había dado potencia, quién le había dado poder. Era Dios. Sí, amén. Pero a él se le había olvidado. Se le olvidó que quien le había ayudado era el Señor. Y no le dio gracias a Dios, sino que vino y se fue, dice, a quemar incienso, dice el versículo 18. Y se pusieron contra él el rey Uzías, dice, y le dijeron: no te corresponde a ti, Uzías, en quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será, dice, para gloria delante de Jehová tu Dios. Ellos le advirtieron, ellos le dijeron que saliera de ese lugar, que él no podía hacerlo, que solo podían hacerlo los sacerdotes. Le pasó la de Saúl, le pasó las mismas de Saúl cuando él quiso hacerlo sin que llegara Samuel, y era Samuel quien le respondía hacerlo, era él. Pero Saúl quiso tomarlo. Este rey le pasó igual. Él entró a quemar incienso y le dijeron: no te corresponde a ti, Uzías, hacer esto, no, es a los sacerdotes. Pero él en ese momento no escuchaba palabra, porque cuando el hombre está enaltecido, aunque lo aconseje, piensa que lo están aconsejando para mal. Aunque le estén diciendo: mira, si haces eso vas a desagradar a Dios, él dice: no lo voy a desagradar. Ustedes están equivocados.
Y quizás son 5 o son 10 lo que le están diciendo y solo él está ahí. Pero solo él está diciendo, no, yo estoy en la verdad, y los 10 le están diciendo, no, está mal, se va a equivocar, vas a pecar contra el Señor, no lo hagas, pero lo hace. Pero lo hace. No se da cuenta que el de arriba, él está ahí. Él está ahí, hermano. El Señor no lo veía, pero él estaba ahí. Él estaba ahí escuchando. Él estaba viendo también lo que este rey estaba haciendo. Él lo estaba viendo ahí y estaba pesándolo. Él lo estaba pesando ahí en ese momento. Mire lo que dice el verso 20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes. He aquí, la lepra estaba en su frente y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Ay, hermano, un rey que tenía las coronas de oro, esas usaba él, las coronas de oro. Pero donde él usaba la corona de oro, ya había algo ahí, una pudrición en su frente. Se había podrido porque ya Dios, el Señor, lo había herido, lo había tocado. No se dio cuenta este hombre de lo que había crecido. No se dio cuenta él que había un poderoso, que él es bueno, que él es grande en amor. Pero dice que él es fuego consumidor también. Sí, es amén. Él se extiende con sus brazos, pero también tiene límite. El hombre puede hacer y deshacer, pero llega el momento que Dios dice, hasta aquí. El rey ya había hecho muchas cosas porque él empezó bien, era un joven. Era un jovencito de 16 años. ¿Cuántos años había caminado dentro del camino? Pero cuando comenzó a ser bendecido, comenzó a lacrarse el corazón y a llenarse de envanecimiento, se envaneció. Y no se da cuenta el hombre que va a la ruina. Es lo que dice ahí la palabra. Que él fue a la ruina, dice el versículo 16. Que cuando él se enalteció y comenzó a llegarle, pero no se dio cuenta, porque el que peca no crea que ya pecó. Hoy pecó ya, no. Ese trae ya malicia. Desde antes trae malicia el que peca. No crea que ese pecó en ese momento. No, hermano. No, ese ya habló antes, ya desde antes. El enemigo venía, viene metiendo la colita ahí, pero como nunca le llamaron la atención, él siguió y dijo, bueno, a los hermanos les parece igual esto y yo lo sigo haciendo. Pero no se da cuenta que los hermanos le pueden dejar pasar las cosas, pero Dios no se las va a dejar pasar. Dios no se las va a dejar pasar. Dios es santo y Él va a tener un momento que Él le va a poner el stop. Porque el que peca no cree que peca en el momento, no, ese ya viene algo arrastrando ahí. Ese trae algo y algo se le viene pegando hasta en el momento. No cree que el que se echa con una mujer se echó porque ya dijo, hoy esta mujer, no, esa le agradó antes. Llegó a su ojos, la vio y le gustó, llegó a su mente y se le llegó a su corazón y comenzó a maquinar en su mente y en su corazón y a desearla, y el enemigo comenzó a meterse ahí y le dice, sí, ese es para ti, esa te conviene a ti, porque el destructor está listo para eso está el destructor. O cosillas
no se dio cuenta en la trayectoria. 52 años. 52 años reinó en Jerusalén. Era para que él se diera cuenta de todas las promesas que Dios había hecho, de las que había dado a sus hijos, de las que le había dado a él. Porque no me diga usted que Dios no ha hecho milagros en usted, ha hecho muchas cosas. Dios le ha bendecido en gran manera a usted. Amén, hermano. Y lo que le ha bendecido a usted no lo ha hecho de su propia fuerza, porque usted le pudo dar un dolor en su cuerpo y pudo haber gastado todo ese dinero. Vámonos. O todo lo que puede tener, se le puede ir así facilito, si Dios lo suelta. Pero si usted se mantiene dándole honra y gloria, no llegará mal a usted, porque Dios lo protegerá y Dios le guardará, porque le teme a él le da la honra y la gloria. Él lo va a proteger de todo mal. Pero este rey no le dio la honra a él, sino que el orgullo le envaneció a él. Se envaneció tanto que cuando él quiso quemar incienso, la mano de Dios llegó sobre él y le hirió. Imagínense cómo había sido bendecido este rey. Y todo lo que él tenía, los palacios que él tenía, el palacio. Él se sentaba en sillas de oro. Allí se sentaba él. Pero déjeme decirle algo, que lo que a él le dio era algo, hermano, que era inmundo. Era algo que lo que llegaba a tener, un hombre que llegara a tener lepra, ese era apartado de la sociedad. Sí, amén. Fuera rey lo que él fuera, él tenía que ser apartado. ¿Por qué? Solo por no haber dado la honra y la gloria al que todo lo merece, al Dios Todopoderoso. Versículo 21. Así el rey Uzías fue leproso. Leproso hasta el día de su muerte. Imagínense hasta qué día él fue leproso. La lepra se pegó en este hombre. Llegó la lepra a él porque él había llegado el orgullo. Había llegado en él aquella jactancia. Nunca se jacte usted, hermano. Nunca diga usted, te vaya a jactar, no, ponga adelante, siempre al frente a Dios. Jesús, amén. Siempre denle la honra y la gloria al Dios Todopoderoso. Porque si Dios se aparta de nosotros, usted y yo no somos nada. Hermano. No somos nada, dice una alabanza, una llaga podrida. Esa era mi vida. Ahora, después de haber conocido a Dios, ¿qué vendrá a ser nuestra vida si pecáramos contra Dios? Somos muertos, hermanos, andando. Somos muertos caminando espiritualmente. No le estoy hablando físicamente, espiritualmente. Aunque andemos caminando, somos muertos. Cuando Dios se aparta del hombre, cuando el hombre peca, Dios se aparta de él. ¿Y de qué le sirve la vida al hombre cuando falta Dios? De lamento, lloro, de tristeza, solo por no temerle al Dios Todopoderoso. Que Dios nos ayude, hermano. Sí, amén, hermano. Que Dios nos dé esa fuerza, esa fortaleza cada día que Él nos permite la vida. Porque quizá hemos caminado años dentro del camino del Señor, pero no crea que ya coronamos, no hemos coronado hasta este momento. Peligramos usted y yo. Peligramos usted y yo. Es por eso que usted y yo, cada día que Él nos permite la vida, deberemos de vivir en el temor hacia Dios. Guardarnos para Él. Dice ese versículo, así el rey Uzías, dice, fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada por la cual fue, dice, excluido de la casa
de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo a cargo en la casa real, gobernando aquel pueblo de la tierra. Fue excluido él de la casa de Dios. Qué triste, vea. Qué triste y qué dolor para este rey. Por eso es que le decía que no era cómo empezó, sino cómo termina. No es la vida de usted y la mía cómo empezamos dentro de este camino, sino cómo usted y yo vamos a terminar. Es esa lo que nosotros debemos ahora de entender y analizar esto. Que no es cómo empezamos, sino cómo vamos a terminar. Porque muchos pudimos empezamos bien, vamos bien, pero no sabemos cómo vamos a terminar. Pero para terminar bien hay que estar de la mano de Dios. Hay que estar de la mano del Señor para poder terminar bien el último día. Si no, pudimos haber andado muchos años dentro del camino de Dios. Y en el último día, en el último momento, sería de lloro, de lamento, tristeza, lágrimas, por no habernos guardado para Él. Y solo ver que los que empezaron a caminar de último, ellos van caminando bien. Y el hombre nada más le llega a la mente y llega a recordar y dice, y yo que tuve tantos años, y ese que está tiernito y sigue gozoso, alegre. Por el descuido, por vernos descuidados. Dios nos ayude cada día que nos permite la vida. Sí, amén, hermano. Porque cada día que nosotros vivimos en esta tierra, usted y yo peligramos. Cierto, hermano. Peligramos si nos apartamos, si nos descuidamos de Dios. Pero si nosotros nos agarramos de la mano de Dios, seguiremos gozosos, Amén. seguiremos alegres, contentos. Aunque vengan las pruebas, vengan las dificultades, pero creemos que tenemos a un Dios poderoso, que Él nos puede ayudar. Que Él es el único que nos da fuerza. Que Él es el único que nos fortalece. Solo Él. Solo Él. Este rey fue excluido de la sociedad. Lo llevaron allá aparte a que estuviera solo. Imagínese a alguien, hermano, que tenga una enfermedad como esa. La comida solo se le llega a poner ahí y la tiene que recoger hasta que esa persona sea retirado de ahí. Es triste y lamentable. Sí, amén. Después de lo que Dios había hecho, a usted y yo, que no se nos olvide lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Con solo verlo, darlo la salvación, hermano. La salvación que Dios nos ha dado a usted y yo. Eso es grande. Eso cuídelo, hermano. Nunca se vaya a sentir más grande usted que su hermana. O el hermano que el hermano. No se sienta más grande, no. Hay un grande y ese tiene nombre. Que es sobre todo nombre. Jesús de Nazaret. Amén, gloria a Dios. Ese es el grande. Y a Él nosotros démosle honra y gloria. Si no, mire lo que dice Isaías, capítulo 6 y verso 1. Isaías. Gloria al Señor Jesús. Isaías, capítulo 6 y versículo 1, dice así: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. En el año, dice, que murió el rey Uzías,
Isaías dice, yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, que sus faldas, dice, y sublime, y sus faldas, dice, llenaban el templo. Ese año que murió el rey, Isaías vio al Señor. Cuando él ve al Señor en esa visión, Isaías pensó que él iba a morir porque había muerto un rey ese año. Y él sabía que Uzías había sido herido por el Señor y él vio al Señor. Pero dice el versículo 2, por encima de él habían serafines. Cada uno tenía, dice, 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y uno a otros daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Eso era lo que Isaías veía. Él veía, dice, serafines. Él lo veía, dice, y lo vio que tenían 6 alas. Pero estos seres angelicales que Dios había hecho para que le adoraran, y ellos decían, Santo, 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 el Señor de los ejércitos, Santo. Ellos no se cansaban de decir santo, santo al Señor. Y es por eso que usted y yo no nos debemos cansar, hermanos, no. No nos cansemos de glorificarle a Él. Aleluya. No nos cansemos de honrarle a Él. Versículo 3. Y unos a otros daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Versículo 4. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz de que clamaban en la casa, y llenó de humo. Entonces dije, oiga lo que dijo él. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitado en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomado del altar con una tenaza, el 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, le dice él. Gloria a Dios. Esas fueron las palabras de Isaías. Un rey le ha fallado a Dios, pero uno muere y Dios levanta a otro. Y levantó un profeta que le temía a él. Levantó un profeta que le honraba a él. Por eso él dijo que él tuvo miedo. Pero llegó aquel con el carbón encendido y se lo puso en sus labios y le dijo,
Estás purificado, tus pecados te han sido quitados. Lo había santificado el Señor para él. Por eso cuando el Señor dijo, ¿quién irá de nosotros? Isaías dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo iré, Señor. Dios nos ayude a cada uno de nosotros, hermano. Que nos dé fuerza. Que nos dé cada día, hermano, esa fortaleza. Sí, amén, hermano. Que nos dé temor cada día. Que podamos temerle a Él. Que no le temamos al hombre, temámosle a Dios. Dios, amén. Tiene que ser. Ese es el único. Él es el único digno de honra y de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Padre Cristo con todos, amados hermanos. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hemos escuchado, hermano, la bendita palabra. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Hablándonos a cada uno de nosotros. Es necesario tener cuidado. Es necesario, hermanos, cada uno de nosotros, ¿verdad? Si el Señor nos da responsabilidades, hacerlas con responsabilidad. No, hermanos, porque ya tenemos un cargo, ya nos vayamos a engrandecer. ¿Verdad? Ya por eso ya no voy a quizás a doblarme allí, ¿verdad? A recoger una basura, no. Aquí en el Señor, hermanos, tenemos que ser iguales todos. Mire, este rey se le olvidó cómo el Señor le había bendecido. Muchas veces nosotros, hermanos, en la familia, hermanos, se nos olvida cómo el Señor nos ha bendecido. Por ejemplo, voy a poner ejemplo mi hogar. Mire que gracias a Dios que el Señor me concedió, hermanos, una esposa. Y a ella le concedió un esposo. Nos concedió hijos. Todos sanitos. A veces me pongo a meditar y digo, Señor, gracias porque nos han dado sanito a todos mis hijos. Y hasta acá, hermano, no tengo que quejarme, ¿verdad? De los mayores que ya ellos pudieran quizás soltarse por ahí y decir, al ratito vengo. ¿Y para dónde vas? Al ratito vengo. No, gracias a Dios no. Bendito Dios. Entonces hasta acá, hermano, el Señor nos ha bendecido de esa manera. Ahora no digamos, hermano, en diferente índole. Comida no nos hace falta, ¿verdad? Trabajo no nos ha faltado. Bendito Dios. Hemos pasado dificultades, no les digo que no, pero siempre el Señor ha ido supliendo. Así, Gloria a Dios. cada uno de nosotros podemos hacer memoria. Así es, amén. ¿Y por qué no vale la pena servirle al Señor? Sí vale la pena servirle. Y no nos cansemos. Glorifiquémosle en todo tiempo. Hay dificultades, hermanos, alabémosle al Señor. Hay abundancia, hay alegría. Goces en la presencia del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Eclesiastés dice que hay tiempo de reír. Sí, amén. Hay tiempo de llorar también. Hay diferentes tiempos para que así cada uno de nosotros, hermanos, en la presencia de Dios lo vivamos. Pero nunca se nos ocurra darnos por vencido y darle la espalda al Señor. Dios nos ayude, amén. ¿Verdad? Porque, hermanos, ya me imagino este rey, me lo imagino así. Se encolerizó en el momento que le dijeron, no te corresponde a ti ofrecer incienso en la casa del Señor. Para eso hay sacerdotes. Pero él no, él se enojó, y hermano, y a través del enojo, pues era tan grande el enojo, hermano, que a saber qué cosa iba a hacer, cuando de pronto, hermanos, blanco aquí en su frente. Ayúdanos, Señor. Ayude, amén. Amén. Por eso la ira no es buena. No es buena. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Que no se ponga el sol sobre vuestro no. Antes que se esconda el sol, o sea, antes que sea demasiado tarde, vaya, hay que ir a pedir perdón. Y si yo estoy en el error, soy reo, hacerme reo, recapacitar y decir, ¿verdad? Hermano, sí, discúlpenme, pero no supe que ahora lo dije, pero lo dije. Perdonen. Así es que
Hermosa la palabra. Yo pedí a mi hermano por ese mensaje. Amén, hermano. Es el Señor hablándonos a usted y a mí para que recapacitemos y podamos, hermanos, siempre ponernos a cuenta delante del Señor. Vamos a pasar a otro tiempo, hermanos, tiempo de acción de gracia, para que pueda